Programación orientada a objetos. Es una de las raíces de la década del 60 con el lenguaje de programación que simula en 1967, el cual fue el primer lenguaje que posee las características principales de un lenguaje orientado a objetos. La programación orientada a objetos, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de la programación, una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, en las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Al igual, es el tipo de un objeto que también es inmutable. El tipo de un objeto determina las operaciones que admiten el objeto. Por ejemplo, tiene una longitud y también define los valores posibles para los objetos de tipo. La función type devuelve el tipo de un objeto que es un objeto en sí mismo. El valor de algunos objetos puede cambiar. Los objetos cuyo valor puede cambiar son mutables. Los objetos cuyo valor no se puede cambiar una vez que se crean se llaman inmutables. El valor de un objeto contenedor inmutable que contiene una referencia a un objeto mutable puede cambiar cuando se cambie el valor de este último. Sin embargo, el contenedor todavía se considera inmutable porque la colección de objetos que contiene no se puede cambiar. Al igual existe la herencia, el acoplamiento, la abstracción, la cohesión, el polimorfismo y el encapsulamiento. Los objetos. Cada objeto tiene una identidad, un tipo y un valor. Una identidad de objeto nunca cambia. Una vez creada, el operador IN compara la identidad de dos objetos. La función ID devuelve un número entero representando la identidad, actualmente implementando como su dirección. Los objetos son una clave para entender la programación. Si mira a nuestro alrededor, encontraremos un sinfín de objetos, por ejemplo, un perro, un escritorio, la televisión, una bicicleta, etc. Los atributos son las propiedades de los objetos, son las características que puede tener un objeto, como el color. Si el objeto es persona, los atributos podrían ser una cédula, un nombre, un apellido, un sexo, etc. Los métodos. Se define que la misma forma que las funciones normales, pero deben declararse dentro de la clase, y su primer argumento siempre referencia a la instancia a la que llama. De esta forma, se afirma que los métodos son funciones adjuntadas a objetos. Las interfaces es la forma que los métodos de un objeto pueden ser accedidos por otros objetos que conoce como interfaz. Una interfaz bien definida permite a objetos de distinta índole interactuar entre sí de forma modular. Las clases se definen como conceptos anteriores explicados, que se puede decir que una clase es una plantilla genérica de un objeto. La clase proporciona variables iniciales de estado, donde se guardan los atributos e implementaciones de comportamiento, que son métodos necesarias para crear nuevos objetos. Son los modelos sobre los cuales serán construidos. Un ejemplo
Pensar en términos de objetos es muy parecido a cómo lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modelizarlo en un esquema de programación. Diríamos que el coche es el elemento principal en la cual tiene una serie de características, como podría ser el color, el modelo o la marca. Además, tiene una serie de funcionalidades asociadas, como puede ser ponerse en marcha, parar o aparcar. Es un esquema de programación el coche. Sería lo que conoce como clase. Sus características como el color, el modelo, serían propiedades y las funcionalidades asociadas, como ponerse en marcha o parar, serían los métodos. La clase es como un libro que describe cómo son todos los objetos de un mismo tipo. La clase coche describe cómo son todos los objetos, qué propiedades tiene y qué funcionalidades debe poder realizar. A partir de una clase podemos crear cualquier número de objetos de esta clase. Un coche rojo, que es la marca Ford o modelo Fiesta. En los lenguajes puramente orientados a objetos, tendríamos únicamente clases y objetos. Las clases permitirían definir un número determinado de objetos que colaboran entre ellos para resolver los problemas, con muchos objetos de diferentes clases. Además, las propiedades como un todo también serían distintas por medio de clases, es decir, el taller de coche será una clase de la que podríamos crear el objeto taller de coche, que utilizaría objetos coche, objeto de clase, herramientas, interfaz, objetos de la clase mecánico, objetos de intercambio, etc. Las clases en programación. Las clases son declaraciones de objetos. También se podrían definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades. En realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. Propiedades de clases. Las propiedades o atributos son las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos un nombre y tipo. Nos podemos hacer a la idea de que las propiedades son algo así como variables donde almacenamos datos relacionados con los objetos. Métodos en las clases son las funcionalidades asociadas a los objetos cuando estamos programando. Las clases las llamamos métodos. Los métodos son como funciones que están asociadas a un objeto. Estados de objetos. Cuando tenemos un objeto, sus propiedades toman valores. Por ejemplo, cuando tenemos un coche, la propiedad color tomará un valor en concreto, como por ejemplo rojo o gris. El valor concreto de una propiedad de un objeto se llama estado. El objeto es mi coche. Luego colocamos el operador punto y por último el nombre de la propiedad a la que deseamos acceder. En este ejemplo estamos cambiando el estado de la propiedad del objeto a rojo con una simple cognición mensaje en objetos. Un mensaje en un objeto es la acción de efectuar una llamada a un método. Por ejemplo, cuando le decimos a un objeto coche que se ponga en marcha, estamos pasándole el mensaje ponte en marcha. Nuestras ventajas de programación orientada a objetos serían datos separados del diseño, reutilización del código, entendimiento del programa en el mundo real, fácil entendimiento en la lógica del programa,
código simple, fácil documentación y diseño del programa, el manejo de los datos, la facilidad del mantenimiento y expansión. Y nuestras ventajas sería complejidad para adaptarse a mayor cantidad de código, aunque a la larga no para reutilización. No todos los programas pueden ser modelados con exactitud por el modelo de objetos.